Bueno, estamos de nuevo aquí para llevarles información, mis queridos hermanos y amigos, esperando que sea de provecho. Así que hoy tenemos un tema que se titula "Ay de vosotros, guías ciegos". Sí, ¿y por qué hablar de este tema? Este tema es importante, me hace acordar de otro tema que yo hice hace el año pasado, o antes pasado creo. Sí, que se llamaba em, La verdad os ofende. Y es algo parecido, pero tiene un poquito más de elementos. Y quería exponérselo a todos ustedes. Sé que después de este mensaje me criticarán, me van a criticar. Solo pienso y quiero decir lo que dice la escritura, no lo que yo pienso. ¿Sí? Así que, y comenzando con este pasaje bíblico o con esta palabra que hay de vosotros, ¿sí? Guías ciegos. Tenemos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Quiero comenzar con esto. Y dice así: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, que es lo que queremos hacer hoy. También tenemos San Juan, capítulo 7, verso 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sí? También tenemos en Juan capítulo 7, verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Así que voy a hablar conforme a la palabra porque no busco mi propia gloria, por si acaso, ¿no? Ahora, comenzamos con, ya entrando en el tema, comenzamos con Juan capítulo 9, verso 1, dice así: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ahora miren, no les voy a leer todo el texto porque es muy largo, pero más o menos ustedes se lo saben. Jesús llega a una ciudad, ¿sí? Dice así, un pedacito les voy a hablar, les voy a leer un pedacito. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, ¿sí? No es que pecó este ni su padre, sino que para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Lo dijo Jesús. Y vemos en este pasaje, que es más largo, pero quería leerles un pedazo nada más, que Jesús sana al ciego de nacimiento. Y cuando Jesús sana a este ciego de nacimiento, el ciego recobra la vista, por supuesto. Eso hace un milagro y él recobra la vista y sale gritando: veo, 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 veo. Todo el mundo quedó asombrado y muchos decían: se parece al ciego, parece que es. Y él decía: yo soy. Y dice que ¿quién te abrió la vista? Él dijo: aquel que se llama Jesús. Sí, empezaron a interrogarlo y los fariseos interrogan al ciego, ¿sí? Que es sanado. Y viene y empiezan a interrogar al ciego que quién lo sanó. Entonces él le dice que es Jesús y lo repite otra vez que es Jesús. Llaman a la mamá, llaman al papá. Estoy haciendo un resumen. Llaman a la mamá y al papá del ciego. Y el ciego, la mamá y el papá le dice: bueno, él es grandecito. ¿Sí? Edad tiene, preguntadle. Y el ciego le volvió otra vez a decir. Sí, entonces los fariseos le decían que Jesús era un hombre pecador. Y el ciego solamente lo único que podía decir era: yo, si es pecador o no es pecador, yo no sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Entonces, por qué digo esto? Porque sí, en el tiempo antiguo el pecado, Dios no oía a los pecadores, ¿verdad?
una gran verdad. Solo que cuando llega Jesús, ya Jesús rompe el velo y nos da acceso al Padre y por lo tanto Dios oye a los pecadores. Porque si no, entonces yo y todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón no hubiésemos llegado a Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces, ¿quiere decir que Dios oye a los pecadores? Sí, yo sé que muchos se van a alarmar con esto que estoy diciendo, pero sí, Dios oye a los pecadores. En el tiempo antiguo no, pero en el tiempo cuando Jesús resucita y el velo se rasga del templo, es el acceso que nos da hacia Dios. Por lo tanto, claro, solo que Dios va a atender primero a sus hijos y después va a atender a los que no son hijos, ¿sí? Que que el que no tiene a Cristo en su corazón, al que no es hijo de Dios, no lo va a atender después cuando él tenga tiempo. Eso esperemos que esté claro. Entonces el ciego le da una cátedra y le dice, yo no sé si él es pecador o no es pecador. Y fíjense, qué, qué cosa tan terrible que hoy en día sucede que tenemos la Biblia y leemos la Biblia y seguimos siendo ciegos, ¿no? Es en ese momento, ¿no? Pero Cristo le quitó la ceguera a este hombre. Mire, en la iglesia hay tanta gente ciega que Cristo tiene que quitarle la ceguera a la gente. Y lo digo con propiedad. ¿Por qué la ceguera a la gente? Porque hay tanta gente ciega que sigue a los fariseos o a los ministros y no conforme a la escritura, sino conforme a lo que dice su ministro o su pastor, vamos a decirlo claro. El pastor dice cualquier barbaridad y la gente aplaude. Yo digo, oye, no puede ser, violando las escrituras, ¿eh? ¿Verdad? Violando las escrituras tantas veces que las han violado y nosotros seguimos siendo ciegos. Porque cuando yo me apego a la escritura y alguien dice algo que no está conforme a la Biblia, oye, yo como iglesia de Cristo, yo tengo que ir y decirle, oye, mire, eso no lo dice la escritura, eso no es bíblico. Pero no, hacemos aplaudimos, hicimos cualquier barbaridad, por ejemplo, los ministerios. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible? Los ministerios ya no son apóstol, maestro, evangelista, pastor. Ya no es eso. Ya ahora son danzarina, un ministerio de danzarina, un ministerio de maquillaje. Y yo digo, oye, pero ¿cómo han cambiado las cosas, no? Y la gente sabiendo que los ministerios son otra cosa y la gente sigue aplaudiendo y son alcahuetos de aquel que dice estas cosas, ¿no? Cuando la Biblia dice otra cosa. Pero bueno, es así, ¿no? Entonces el ciego les dio una cátedra a los fariseos. Y lo peor del caso es que hay gente que en la iglesia que sabe y cuando tú tratas de ayudar a la iglesia, te empiezan a excluir, te empiezan a apartar, empiezan a decir que tienes al diablo, empiezan a decir que tienes una doctrina falsa, empiezan a llamarte fariseo, y se los digo porque en mi caso me sucedió que dije algo con respecto al fundamento de Cristo y después le voy a aclarar este punto. Y me satanizaron, dijeron que yo era un hijo del diablo, dijeron que yo era un fariseo, después también le hablo quién es un fariseo para que ustedes queden claro. Lobo rapaz, bueno, y tantas cosas que me dijeron y yo decía, oye, qué cosa, ¿no? Que soy yo, ¿no? Bueno, miren, pero porque traté de ayudar, ¿no? Siempre que tratan de ayudar aquí los sabiondos y los que más saben, los que tienen el Espíritu Santo y los ungidos de Jehová son los pastores, los ministros, más nadie. O sea que la iglesia no tiene al Espíritu Santo. ¿Qué cosa, no? Es triste saber estas cosas, pero sucede. Así que cuando usted va a la iglesia, usted entiende que usted puede tener el conocimiento que Dios le haya otorgado. Porque mire, yo le voy a decir algo. A mí el que me enseñó fue Dios. A mí no me enseñó hombre alguno. Me enseñó a través de la escritura. Y también es una locura cuando uno ve otra gente utilizando otros libros. Me explico como los adventistas que tienen otra gente. Yo no estoy en contra de ellos, pero ya por ahí me han dicho cosas, ¿verdad? Pero bueno, que tienen otro libro que es de Elena G. White, creo que se llama,
Y los que utilizan otros libros para hacer comparaciones. No, la Biblia es el único libro que yo tengo que, o sea, puedo estudiar ciencia, puedo estudiar todo lo que tengo que estudiar, pero la Biblia cuando hable tengo que hablar es de Biblia, escrituralmente, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a seguir, seguimos con el libro de Hechos, capítulo 9, verso 6. Hechos 9, 6. Hechos 9, 6 me habla acerca de quién, de el Señor Pablo, dice así. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjense, nosotros vemos en la iglesia hay gente que trabaja para Dios y que se esmeran y que dan la vida y que están esforzándose y que, ¿me entiendes? Y luchan y que si tú hablas lo que hablas o lo que digas, entonces ellos están pendientes porque quieren cuidar la obra. Mírese, Pablo era un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel y sabía más que Pablo nadie. Y Pablo pensaba, ¿no?, que estaba haciendo las cosas correctas delante de Dios. Y es triste saber que cuando en la iglesia hay gente que piensa que está haciendo las cosas correctas delante de Dios cuando no es así. Cuando estamos haciendo las cosas incorrectas. Primero, ¿por qué? Porque no puedes expulsar. De hecho, por eso les dije ahora al principio que yo soy testigo de que, bueno, viví pues ese asunto de que te expulsen de una iglesia y entonces a veces creemos que estamos haciendo lo correcto, es expulsando a gente porque no comparten mi mismo pensamiento. Sí, y a veces nos convertimos peor que los fariseos. ¿Por qué razón? Porque miren, a veces no le damos ni siquiera oportunidad a defenderse bíblicamente. Lo que pasa es que hay mucho miedo y mucho temor de que aquel sepa más que yo. Ese es el problema que hay en las iglesias. Entonces, ¿qué sucede? Que a mí me expulsaron y pensando o sea, que era un lobo rapaz y cuidando qué. O sea, me explico, o sea, la iglesia de Dios no es una sola, es mucho, muchas. ¿Cuidando de qué? Si Dios no la cuida, ¿quién la va a cuidar? Los hombres. Entonces los hombres han pervertido y por eso es que ha sido blasfemado el nombre de Dios por causa de los ministros. No de todos, pero sí de muchos ministros que hacen lo incorrecto, ¿sí? Más que todo con respecto al dinero. Pero bueno, ya vamos para ese lugar. Y vemos a Pablo que cree que está haciendo lo correcto y se enfrenta después a Dios. Ahora, ¿qué necesita la iglesia hoy en día? Y se lo digo con toda propiedad. Sí, la iglesia necesita un encuentro con Jesús de nuevo, otra vez. Que se le presente o se le revele Jesús como se le reveló al Pablo. ¿Por qué razón? Porque creemos que estamos en la verdad. Creemos que estamos haciendo lo correcto para Dios, pero parece que no, y creo que no, y no estamos haciendo lo correcto. Cuando yo expulso a alguien de la iglesia, yo no estoy haciendo lo correcto. Cuando yo creo que estoy haciendo el bien, cuando no me pego a la escritura, estoy haciendo el mal. ¿Sí me explico? En este tipo de cosas sucede lo que le pasa a Pablo. Entonces tengo que tuve un encuentro con Jesús y pude entender que Jesús era el Señor. Y pude entender que él estaba en el error. Y después dice Pablo en sus escritos, dice que tiene todo lo que aprendió a los pies de Gamaliel, dice que lo tiene por estiércol para servir a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar toda sabiduría y todas estas cosas que nosotros nos creemos que somos la gran cosa. Fíjense, uno de los pasajes que quiero meter es el pasaje de, mm, de Juan el Bautista. El Juan el Bautista él decía que yo soy la voz que clama en el desierto. Juan el Bautista nunca dijo, yo soy el gran apóstol, yo soy el gran profeta. Y hoy en día son títulos y nos decimos, yo soy el gran profeta. Cuando Juan, el que dijo que era grande, fue Jesús. Dice que no ha nacido, de mujer no ha nacido nadie más grande que Juan el Bautista. Y nosotros nos creemos la gran cosa, el gran hombre. Por eso es que hay de vosotros, guía ciego. ¿Por qué somos ciegos? ¿Y por qué andamos en esta ceguera? Sí, fíjense. eh, Dice Mateo capítulo 7, verso 24.
que edifica su casa sobre la roca. Jesús está hablando que el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír la palabra y hacerla, le compararé a un hombre, ¿sí?, prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué roca? Sobre su palabra. Y después viene y dice que, el que la oye y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Lo que está hablando es su propia opinión. Yo no puedo edificar mi casa sobre mi propia opinión o lo que yo pienso. ¿Por qué razón? Porque lo estoy edificando sobre la arena. ¿Y qué va a pasar? Que como no tiene fundamento, no está sobre la roca, cualquier cosa la va a destruir. Mi casa soy yo, es lo que quiere decir. Sí, entonces, si yo edifico la casa sobre Cristo, voy a estar fundamentado, que es lo que no queremos hacer hoy en día. Sí, fíjense. Dice que Mateo capítulo 23, verso 16. Hay de vosotros guías de ciego, fíjese, guías de ciego. O sea, quiere decir que hay gente que es ciega, sí, espiritualmente sí, y aparece en ciegos espiritualmente, dice que vosotros decís que sois ciegos, sí soy ciego espiritualmente. Aparece en Juan capítulo 9, verso 40, dice así, de eso 35, dice así. Oyendo Jesús que le habían expulsado, ¿a quién? Al ciego aquel que les dije, ¿sí? El que era ciego de nacimiento. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Fíjense lo que Jesús está diciendo. Y después le responde, le dice Jesús le respondió porque los fariseos y saduceos decían, entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueseis ciegos, no tendríais pecado, más ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Ahora quiere decir que hay gente en la iglesia, porque estos eran fariseos, estaban dentro de la iglesia, fariseos y escribas, y esto era dentro de la iglesia, esto no era el mundano, ¿sí? Esto era en la iglesia. Quiere decir que hoy en día hay ciegos en la iglesia, sí, mire, y somos tan alcahuetos, ¿no? Que, pues se los voy a decir así, que expulsan a alguien de la iglesia y la iglesia no hace nada. Los miembros no hacen nada, no dicen nada. Ah, no, si lo hizo, todo está bien hecho, pues el pastor lo hizo. Yo digo, oye, qué barbaridad, ¿no? O sea, están cortando el pedazo de un miembro porque somos el cuerpo de Cristo, y si tú estás cortando o estás expulsando a alguien, estás cortando el miembro de la iglesia. ¿Sí? Fíjense que Jesús es tan tremendo que Jesús dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. Y nos queremos parecer a Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y fíjense que lo dice cuando por causa de Judas, ¿no? Que le iba a entregar. Y nunca Cristo expulsó ni le dijo, vete de aquí, Judas, que tú eres el diablo. No, y Jesús sabía que lo iba a entregar y nunca lo expulsó. Pero Dios, al que me viene, yo no le echo fuera. Igualito ahorita que en la iglesia. Te expulsan y la iglesia callada. La iglesia es cómplice. Y yo tengo un tema, mire, yo tengo un tema que se los voy a exponer, que se titula El pecado del cuerpo de Cristo. Pero ya yo no estoy hablando de que Cristo pecó, yo estoy hablando de la iglesia. Y entonces gente se pone alarma. Ay, tú estás llamando pecador a Cristo. No. La iglesia peca, sí. ¿Y cómo peca? Sabiendo que expulsaron a alguien y tú te callas y no preguntas por qué lo expulsaron. ¿Ah? Y no protestas y no dices nada, sino que todo amén, amén, amén y amén. Este es el gran problema de la iglesia. Por eso digo, después hablamos de ese tema con respecto a el pecado del cuerpo de Cristo. Triste ver cómo la iglesia se ha degradado, ¿no? Me gusta eh, aquella iglesia antigua, ¿sí? La de ahorita, no sé, no les digo nada.
Miren, fíjense en Mateo capítulo 15, verso 14 dice, dejadlo, son ciegos, guía ciego. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán ¿en dónde? En el hoyo. Si tú, a ti te está guiando un ciego, ¿sí? ¿Y cómo lo conozco un ciego? Un ciego no ve, no ve lo que está en la escritura, ve lo que le conviene a él. Ese es el problema del ciego. El ciego no ve lo que está en la escritura. Y no solo que no lo ve, sino que te dice, no, pero eso no es así, no, pero eso puede ser así, no, pero eso puede, y tú estás manipulando la escritura. Entonces, ¿no hay ciegos? Claro que hay ciegos en la iglesia, infinidad de ciegos, muchos ciegos, ya, que están guiando a quién, a la grey, a la iglesia, ¿a dónde? A un hueco, a un despeñadero. Es más, te lo voy a decir claro, te está diciendo que te están llevando a la perdición, te están llevando a la muerte. Pues yo tengo que estar claro en la Biblia. Si yo sé que yo estoy en una iglesia donde cometen errores y errores y errores tras errores y muchos errores, y que todo lo que se diga es amén, y que si tú le dices algo a un ministro, dicen que es lo que le pasa a ese hermano. No, el hermano está tratando de ayudar. Bueno, cuando no hay ofensas, cuando no se ofende al ministro, ¿no? ¿Ya? Cuando es Biblia lo que utiliza, oye, tú estás tratando de ayudar, pero no porque los sabiondos y los que tienen el Espíritu Santo son ellos. Tú no. ¿Sí? Qué cosa, ¿no? En eso estamos violando la Escritura. En no aceptar que el otro también tiene el Espíritu Santo, yo estoy violando la Escritura. Sí, miren, nos queda un poco tiempo, tengo muchos textos, pero nos queda poco tiempo. Voy a hablarle de algunas cositas que se hacen. Mire, o las mentiras de algunos pastores o algunos predicadores, ¿no? Fíjense, hay un predicador por ahí que dijo que Cristo fue al infierno, fue a buscar a Judas para salvarlo. Terrible, ¿no? Yo oí eso y yo dije, oye, no sé si será la blasfemia más grande del mundo, pero va por ahí cerca. Entonces, Cristo fue a buscar a Judas cuando él dijo que el hijo de la perdición, el que se perdió fue el hijo de la perdición. Hermano, hermano. Y no, y de paso, lo aplauden. Yo digo, impresionante. La jala de mecate es mucha. Digo la jala de mecate, ¿no? Es mucha. ¿Sí? Queremos congraciarnos. ¿Por qué no congraciamos con la Biblia o con Cristo? Nos congraciamos con su palabra. En vez de estarnos congraciando con los hombres. Somos más visuales que espirituales. No andamos por la fe, andamos por la vista. Y no me digan que no. Cuando yo quiero congraciarme con... No es que usted le va a faltar respeto a su pastor, porque no estamos hablando que le falte respeto a su pastor, sino que bíblicamente no hay una autoridad mayor que la escritura. ¿Sí? No hay una autoridad mayor que la escritura. Sí, y si su pastor, pastorcito, pastorzote, quien se quiera llamar, viola la escritura, usted tiene que ayudar a corregir eso. Ahora, usted es responsable, la iglesia es responsable ¿de qué? De lo que hagan los tipos, ¿sí? O los ministros, lo que hagan, la iglesia es responsable delante de Dios, ¿sí? Así que dejemos de ser alcahuetos. Creo que dice aquí, por lo menos Saqueo que era ladrón, eso lo hablé en estos días, que Saqueo no era ningún ladrón, dijo uno por allá. Dice que, y otra una de las cosas que dice que el que no diezma se va al infierno. Qué triste, ¿no? Saber que más poderoso es no diezmar que la sangre de Jesús y que el Espíritu Santo y que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Qué cosa tan terrible, chicos, ¿no? Y muchos dicen que si tú no diezmas te vas para el infierno. Eso es mentira del diablo, ¿oyó? Se lo digo así en su clarito y raspado. ¿Sí? Hay gente que se pone el dinero aquí y dice que el dinero habla. Qué cosa tan terrible, qué cosa cuando nosotros distorsionamos y andamos atrás de la mentira y no de la verdad. Eso sucede, ¿no? Y Jesús le dijo, "Os he hablado la verdad y no creéis." Jesús está hablando la verdad y la dejó escrita en su palabra. Y no creemos. Queremos a lo que digan los hombres, ¿verdad? Eso es lo que nos gusta. Piense, hay uno por ahí que dijo que nosotros éramos Jehová Junior. Sí, sí, yo creo que sí somos hijos de Dios y somos Jehovacito Junior, como lo por allá, lo quería llamar así, Jehovacito Junior. Solo que él no explicó, esa persona no explicó
¿sí? Bíblicamente si somos dioses o no. Sí, y bíblicamente aparece, pero lo dijo Jesús y después aparece en Salmo, pero después se los hablo, fíjense. Solo que no sé si es que nos gusta la controversia, nos gusta es que nos critiquen, no sé qué es lo que pasa, ¿no? Por aquí dice que una tipa fue a la iglesia, a la isla de Pasmo, igual que Juan, y fue llevado como Juan, y yo digo increíble, increíble, ¿no? Las cosas que inventamos para que la gente nos crea los superdotados. Acuérdense que les hablé de Juan el Bautista, que de Juan el Bautista nunca dijo yo soy el grande, yo soy el gran, yo soy el gran. El que le dijo que era grande era Jesús, pero él nunca dijo que él era el grande. Y así, ¿no? Como eso, ¿no? Y hay otra que dice, bueno, la salvación un 60%. Y bueno, sí. Y hay otras que dicen que el cielo hay predicadores, hermano, que dicen que en el cielo hay una cuenta de banco. Ya, para que usted, yo lo que creo es que en el cielo sí puedes hacer riqueza, pero no hay ninguna cuenta de banco, hermano. Vas a hacer riqueza cuando das a los pobres, lo dice la escritura. Y te estoy refutando lo que aquí dicen. En el cielo hay una cuenta de banco, vaya al banco tal, número tal, tal, tal. ¿Y cómo es que en el cielo hay ese número? Sí, y está en la tierra. Ahora sí, puedes hacer tesoros en el cielo, claro que sí. ¿Cómo? Dándole a los pobres. ¿Qué es lo que no hacemos? La iglesia está enguacalada, está metida en cuatro paredes y decimos que la iglesia está bien. No vamos creciendo en crecimiento. Pues si Cristo dijo otra cosa, hermano, y predicar el evangelio y estamos ahí metidos en la iglesia, no puede ser, ¿no? Y sí, sí tenemos tesoros en el cielo, pero cuando damos a los pobres, cuando ayudamos al hermano, que dice que si tú no ayudas a tu hermano, estás en tinieblas. Si tú no amas a tu hermano, estás en tinieblas. Lo clarito, la Biblia es clara, hermano. Nos falta tiempo para desglosar más de como 50 mensajes, ¿no? 50 textos, perdón. Bien, lo que dice aquí. Dice otros locos por ahí que dicen que Cristo y que fue homosexual, el primer transvesti, no sé de dónde sacan esa locura. Hay una mujer que se llama que es el Yo Soy, que eh, ella es, fue enviada para darle vida eterna a todos, ¿no? Y no hay otro Dios, Melquisedec, sino en el nombre de ella. Yo no entiendo, hermano. Qué locura, qué locura. Se les mete el diablo. Déjenme decirles, se les mete un espíritu eh, eh, demoníaco. Eso es la palabra, porque no puedo, ¿cómo hago yo para decirle? Ajá. Bueno, aquí tenemos otros para ir concluyendo, ¿no? Estas son cosas que la gente habla y que uno las recopila para repetírselas para que ustedes vean qué equivocados están. Otro dijo que Eva no salió de las costillas de Adán. Hermano, ¿hasta cuándo se va a seguir con estas barbaridades? Yo me imagino a Dios arriba diciendo hasta cuándo soportaré esta generación. ¿Sí? Miren, ¿por qué? Y le voy a explicar a este loco que dice esto. ¿Por qué no? ¿Por qué Eva fue sacada de la costilla? Mire, Eva fue sacada de la costilla de Adán porque la creación más perfecta que había se llamaba Adán. Y la saca de la costilla porque le tiene que ser como él, perfecta. Más claro quieren, más claro, no puede sacarlo otra vez de la tierra. ¿Por qué? Porque ya es imperfecto. Lo saca de lo que hizo que es perfecto, que es el hombre Adán. Entiendo ya estas cosas, ¿no? Mire, el Papa dijo que Dios fracasó con la muerte de Cristo. Pero bueno, eso que lo diga el Papa, eso no importa porque ellos son así, locos de perinola. Los católicos, sí, creen lo que le digan, ¿sí? Eso no importa, pero que lo diga un cristiano, sí. También dijo que Jesús tenía sangre pagana. Imagínese usted, imagínese. Otro dijo que Jonás no fue a Nínive porque em, por desobedecer, sino porque que los ninivitas habían matado a su padre y a su madre. Y yo le pregunté, ¿no? Porque lo predicó en la calle, lo predicó, yo lo vi, lo oí.
predicó y yo le pregunté después que termina, le dije, pastor, ¿cómo es eso? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? No, eso lo leí yo en un libro. Ah, no, así no, hermano. Así no sirve. Bueno, hermano, miren. Em, bueno, ya muchos hablaron de otras cosas de María y otras cosas. Bueno, miren. eh, es muy largo. Me faltaron muchos textos. Tenía que hablar de la luz, de la verdad. Sí, tenía que hablar de las tinieblas, tenía que hablar de muchas cosas, pero el tiempo no nos da. El tiempo es muy... Hice un resumen más bien de todas estas cosas. ¿Qué es lo que les quiero decir, hermano? Hermano, es apegarse a la Escritura. Es hablar lo que Cristo habló. Es decir, lo que Cristo dijo. Mire, y se los vuelvo a repetir para finalizar. Primera de Pedro capítulo 4 verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que nos tenemos que dedicar, a hablar conforme a la Escritura. Ok, también usted se equivocó porque no entendió. Bueno, pero está hablando conforme a la Escritura, hermano. ¿Sí? Eso es lo más importante, está hablando conforme a la Escritura. Y Dios que va a decir, no, bueno, no lo entendió, pero está hablando conforme a la Escritura. Pero no decir las barbaridades que dicen muchos predicadores. Bueno, Dios me los bendiga. Espero que haya sido de edificación. Espero que esto nos lleve a la reflexión. Dios me los bendiga a todos. Nos esperamos hasta la próxima. Gracias.